Bueno, eh, esta es, ya deben estar todos, bueno, están entrando, 91, esperemos, están todavía entrando. Bueno, ahora sí veo a Paola Arias, los veo a ustedes y a las personas que ya han ido entrando. Me imagino que arrancamos de una vez, podríamos esperar un poco mínimo, están todavía entrando personas. Voy a esperar solo un minuto o dos, yo creo, y arrancamos por si alguien más todavía está entrando. Esta es la charla abierta 91 de la Facultad de Artes y Humanidades y ya en un momento arrancamos. Si quieren colocar y entrar con la cámara, háganlo para que los podamos ver, o si quieren solamente tener el audio de pronto inactivo, pueden aprovechar el chat y vamos a tener a personas que nos ayuden con la moderación del chat, sobre todo en la parte final. Bueno, yo creo que empecemos. Entonces, nuevamente, esta es la charla abierta 91. Hoy es el título, puede ser el fanzine un estilo de vida. Une a dos colectivos, uno colombiano y uno chileno. Los colectivos son Casa Barullo y por Casa Barullo están Daniela, ambas Danielas que están con nosotros, Daniela Guisa y Daniela Zuluaga. Y por el colectivo chileno Desastre Natural está Natasha acompañándonos hoy. Entonces, yo sobre todo conozco y ya hace mucho tiempo y con admiración y lo he seguido el trabajo de Daniela Zuluaga, conozco menos, pero también el de Daniela Guisa. Quiero presentar primero a Daniela y después ellas que presenten a los colectivos y también a Daniela Guisa y a Natasha Navarro. Yo en un primer momento conocí a Daniela Zuluaga por el proyecto de las Troyanas, del cual ya no hace parte, que tiene que ver con las historias de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, algo que hizo en su momento con Lucía Gallón, e incluso por un montaje teatral sobre violencia sexual. Volví a acordarme de las Troyanas escuchando en estos días un proyecto que es dosis mínima de publicación de relatos, de textos cortos en un formato muy especial y escuchando un cuento, una historia que justamente tiene que ver con violencia sexual, que es La Rola, y yo en un momento por el chat les comparto justamente ese texto de Daniela y del proyecto de dosis mínima. Eh, Daniela Zuluaga también tiene un blog, que es el blog de DASU, donde la pueden acompañar a partir de sus reflexiones y de sus escritos. Y más recientemente he estado siguiendo el proyecto editorial y el portafolio de Daniela Zuluaga, que tiene asesoría para impulsar proyectos editoriales emergentes, que propone talleres de autoedición. En algunos de esos talleres se han hecho fanzines, tiene acompañamientos de proceso de escritura, de diseño editorial, parte de su portafolio y de sus talleres lo ha hecho o independiente o con Casa Barullo y han dividido, digamos, ese trabajo a veces de forma colectiva y a veces lo ha hecho ella de forma individual. Yo creo que es de las egresadas de literatura una de las estudiantes que tuvo más claro lo que quería hacer, la importancia que le daba a proyectos propios y a hacerlos de todas maneras, a abrirle nuevos caminos a los egresados de literatura y pensar en las posibilidades que se abren cuando uno termina la carrera y bueno, en general las de humanidades y las que tienen que ver con publicación, con edición. Eh, por otro lado, pues está Natasha Navarro,
que nació en Santiago durante el año de 1996, que me comentaba ahora que el proyecto de desastre natural empezó a esbozarse en el 97, pero que es desde el 98 que existe formalmente desastre natural, y que dice, gracias a las lecturas que su familia decidió compartirle, lo dice ella, los libros y los mundos que vivía en y dentro de ellos se convirtieron rápidamente en una de sus primeras fascinaciones. Ese encanto la llevó a estudiar ilustración y a iniciarse en el mundo de la escritura. Estuvo, Natasha, en distintos talleres y cursó varios diplomados, todos ellos relacionados con los dibujos y la escritura y los libros. No tardó mucho en descubrir que el quehacer creativo, al menos en su caso, no da para vivir, por lo que tuvo que conseguir un trabajo aburrido para costear los materiales de dibujo y las clases con las que continúa su aprendizaje. Actualmente complementan ambas labores con su trabajo como editora, justamente, ya lo dijimos, en Desastre Natural Ediciones. Y bueno, ella estudió ilustración, ha pasado por diplomados, yo creo que es una trayectoria parecida a la de las dos estudiantes de la Universidad de los Andes. Declara estar en un trabajo aburrido, de pronto todos han pasado, van a pasar y hemos pasado por eso, y de pronto también lo podría comentar ahora Daniela Huiza. Me faltaría justamente solo hablar de ella, de Daniela Huiza, que está terminando en este momento dos carreras, artes y literatura, que en 2016 obtuvo una beca para estudiar en los Andes y se unió en 2018 con una beca de monitoría de investigación sobre libros antiguos a cargo de Cándida Ferreira a ese trabajo de monitoría. Daniela ha trabajado en proyectos de iniciativa de patrimonio que lleva a los Andes con el Ministerio de Cultura y desde hace 3 años en autogestión con Casa Barullo. Mis intereses principales, dice Daniela Huiza, son los temas relacionados al patrimonio, memoria y el trabajo de archivo. Por eso puedo decir que me gusta escribir, editar, enseñar e investigar. Yo creo que son 3 perfiles muy parecidos. Nos invitan hoy a pensar el fanzine como estilo de vida. Hay una presentación, una clase. Yo solo quiero prácticamente volver a aparecer al final para ayudar a moderar preguntas e inquietudes, para pasar algunos datos aquí por el chat, ya algunos de los que estuve refiriendo y otros a los que quiero remitir, pero en el fondo es para darles la bienvenida que estoy aquí, con mucha alegría de que nos acompañen, de que tengan esta ventana o esta serie de ventanas hacia otras y que nos ayuden a entender el fanzine, la autopublicación y las formas de ir llegando a un mercado laboral como recién egresados de una carrera de humanidades o de ilustración. Entonces, bueno, por favor sigamos, pasen a presenten antes a los colectivos, que me falta hacer eso, y empecemos la clase. Claro que sí. Muchas gracias, Jerónimo, por la presentación. Muchas gracias también a la facultad por abrir este espacio. Siento que ha sido muy importante para encontrarnos en medio de esta pandemia y también para compartir lo que hacemos. Muchas gracias. Nosotras queríamos traerles este tema porque realmente pues es lo que hacemos con gusto. Y entre más personas lo conozcan, nos parece que es mejor porque también pensamos que los fanzines son algo a lo que es muy fácil acercarse y que permite lograr muchísimas cosas. Entonces, pues le cedo la palabra a Dani para que se presente un poco y también para que nos cuente qué es Casa Barullo, qué hacemos allí, para que todos estemos como en la misma sintonía. Dani, muchas gracias. Bueno, yo soy Daniela Huiza y ya llevo con Daniela Zuluaga en este proyecto un poco más de 3 años. Ella fundó el colectivo con otros compañeros de la carrera de literatura en el 2015
Y como pueden ver, Casa Barullo es un colectivo de escritura creativa, pero que hace parte, aún así, de todo el ciclo editorial de producción, como de producción editorial. Comenzamos primero con tenemos un taller de escritura creativa y los mejores textos que escogemos, que se trabajan durante todo un semestre, aparecen en estas publicaciones periódicas que planteamos de manera que se vean como una casa. Y después de eso hacemos la edición, hacemos la producción y también participamos en la distribución. Tenemos nuestra propia feria de publicaciones que se centra en los fanzines. Y también, bueno, y esta foto de la esquina derecha de aquí abajo es el equipo actual y ahí estamos en una de nuestras ferias. Hacemos estas ferias para lanzar los números más recientes, los que salen a final de cada semestre. Y bueno, eso es nuestro colectivo. Nuestra propuesta también con estos fanzines y algunos formatos de libro arte es pensar en el concepto de habitar y de cómo se puede habitar por medio de la literatura. Entonces, eh, paso el turno a Natasha para que nos cuente sobre desastre natural. Hola, hola a todos, todas y todos. Bueno, yo soy Natacha, como ya me presentaron, y soy parte de Desastre Natural Ediciones, una pequeña editorial independiente chilena. Acá en las fotos se ven algunos de nuestros libros y fanzines, porque hacemos tanto publicaciones de un tipo, de un formato, como del otro. Y bueno, ahí se equivocaron un poco con las fechas, no tenemos tantos años, solo nacimos en 2018, oficialmente en 2017 se empezó a gestar la idea, en ese momento yo todavía no era parte de la editorial y desde entonces que lo que más nos interesa es trabajar temáticas que aborden de alguna forma la relación, en la mayoría de los casos compleja, que existe entre los seres humanos y nuestros entornos, ya sea sociales, naturales, inclusive simbólicos. Y bueno, cada una de nuestras publicaciones de alguna forma pretende acercarse a eso, que es súper amplio la verdad, y bueno, todas las publicaciones puede que se acerquen a esas temáticas, pero nosotros como que queremos darle esa intencionalidad. Y bueno, acá puse algunas fotos de nosotros. Ella es Lía, no sé si ven el cursor, la de la foto de arriba, que es la correctora de estilo de la editorial. Bueno, ahí estoy yo, ahí está Sebastián, que es la otra persona como a cargo de, como desde abajo de la editorial, de las personas que estamos atrás. Y además tenemos muchos colaboradores, colaboradoras que actúan en proyectos dependiendo de si necesitan de sus conocimientos o no, porque tenemos cosas muy variadas, entonces siempre hay un equipo detrás que va variando según qué necesita el proyecto. Y bueno, con esto voy a dar paso a la conversación, a lo que nos convoca hoy día, que parte con una pregunta, y es, ¿qué es un fanzine? Tuvimos largas conversaciones con las Danielas, que ahora se las vamos a intentar como exponer, pero partir diciendo que el fanzine siempre es difícil de definir y no se puede definir desde un solo lugar, porque tiene una historia que ahí les van a contar en un ratito más, muy compleja, que está muy ligada a la cultura en sí misma. O sea, el fanzine nace desde las personas, no es algo que se instale desde otro lugar, aunque eso tiene ciertos matices que también una publicación válida o no. Eso nos lo va a contar ahora, les cedo la palabra a Daniela para
para que comience la presentación. Listo, listo, Nati, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, mientras hablamos sobre esto, vamos a estar pasando fotos sobre fanzines para que vayan también como viendo un poco cómo son. También les quería decir que vamos a estar súper pendientes del chat. Cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, pues ahí la vamos a estar viendo, para que esto pues no sea como solo de nosotras y Jerónimo, sino pues de todas las personas que estamos acá. Igualmente, pues al final vamos a tener ese espacio ya más abierto de preguntas y respuestas. Bueno, lo primero como básico es tratar de acercarse al fanzine por cómo se constituye esa palabra, ¿no? Entonces está como esta parte de fan y la parte de cine, que quiere decir como magazine o publicación periódica. Y lo que entonces querría decir un fanzine es una publicación hecha por aficionado, por una persona que no es un profesional en edición, sino que con las herramientas que tenga en la mano desarrolla su propuesta y la saca para mostrar a los demás. Este término hablábamos con las chicas, que viene de los Estados Unidos, pero antes se conocía acá con otras palabras como volante, pasquine, periódico. Digamos que lo que ha ayudado a definir este término que viene de Estados Unidos es como agrupar todas estas publicaciones que tienen ese gesto del hacerlo tú mismo. Puntualmente, la palabra, digamos, se empezó a usar en el marco de las publicaciones de ciencia ficción que estaban empezando a surgir en Estados Unidos a principios de siglo, digan ustedes 30, 40. Antes de que surgiera el Internet, era muy difícil que las personas que eran seguidoras de una misma cosa, por ejemplo, en ese campo de la ciencia ficción, pudieran encontrarse entre ellas. Entonces, la manera que hallaron para hacerlo era crear ellas mismas como sus propias propuestas frente a esos libros que estaban leyendo y hacer como unas publicaciones que circulaban por correo, que no eran profesionales, sino que eran hechas por ellas mismas y ellos mismos para poder conocerse y comunicarse entre los distintos fanáticos. Ahí sucedió, y es muy interesante, que las personas que hacían las publicaciones más profesionales, por así decirlo, empezaron a llamar a estas publicaciones fanzines un poco de manera despectiva, como diciendo como que no son profesionales, que no hacen parte de lo que ellas y ellos estaban haciendo. Pero luego es muy interesante cómo este término, que en un principio era despectivo, nos lo terminamos apropiando y lo terminamos terminamos como jugando con él para describir esto que hacemos, este gesto como de autopublicarse, automostrarse. Ahorita Dani les va a hablar más de este punto, pero también es muy interesante que los fanzines han surgido siempre en oposición a lo que es profesional. Entonces, han surgido en oposición a ese libro o a ese periódico ya institucionalizado o a esa revista. Entonces, muchas veces se define como el no libro, defender un poco que el fanzine también es algo por sí mismo. Entonces, bueno, Dani les va a hablar un poco más como de este tema y también les va a proponer como nuestra definición de lo que es un fanzine. Muchas gracias, Dani. Bueno, nosotras estuvimos hablando acerca de la historia del fanzine, de las distintas concepciones, porque no hay una sola que esté unificada, a pesar de lo mucho que ha sido trabajado y estudiado últimamente. Entonces,
nos dimos cuenta pues de que primero no es muy sencillo llegar a una definición como absoluta y tampoco, o sea, por definición, puede llegar a serlo. Nosotras queremos presentar nuestras conclusiones que parten de 3 puntos. La primera es no ser un libro, que un fanzine en realidad es un no libro, porque ya sea que está a medio camino del libro, em, porque surge a veces por intenciones de llegar en algún momento a hacer como tal un libro, por ejemplo con lomo, y como con esta em, sensación de poder que traen los lomos en una biblioteca personal o pública. Y también esto puede tomar pues 2 caminos. Ese era el primero, y el segundo es el gesto o como la intención por querer diferenciarse. Este parte de una idea de no ser un libro con la intención de no serlo, y que además explora las posibilidades de ese formato. Como por ejemplo se ve allí en la diapositiva que hay un fanzine que también es como un friso, pero se encierra, entonces juega como con su materialidad y de esa manera incluye ilustración, narrativa también textual, y las mezcla. El segundo punto al que llegamos a una conclusión amplia también es el factor estético del fanzine, que incluye la idea de esta búsqueda y este deseo de la sorpresa, de que uno llega a una feria de fanzines distinto a una librería con la intención de que lo sorprendan. Cuando uno va a una librería, uno sabe más o menos qué es lo que quiere y uno se va como hacia esos caminos y nos sorprende mucho. En cambio, cuando uno está buscando un fanzine, uno lo compra con poca información, y al punto de todo es también buscar ser sorprendido de alguna forma. La novedad y esta cercanía que tiene con la manufactura también tiene que ver mucho con lo estético, porque un fanzine puede ser uno o 500. Entonces, esta posibilidad, como esta puerta abierta que se tiene, que no es una prohibición de que pueda ser uno solo, permite que uno pueda experimentar con el formato y crear la cantidad de fanzines que yo no quiera. Y esto también incluye, y esto también pues se separa un poco de esta idea tradicional de lo que es una editorial. Y el tercer y último punto al que llegamos para una conclusión general sobre nuestra definición del fanzine es esta intención de mostrarse, como, y que me parece súper importante pensarlo muy bien, porque creo que esta es una de las motivaciones iniciales como principales y que originan los fanzines, a pesar de que en ocasiones no se llaman a sí mismos como fanzines, no acogen el término, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Este gesto de mostrarse incluye la intención por autogestionarse, la intención también por querer contar algo y buscarse sus propios medios para hacerlo, ya sea porque es muy difícil o porque sea muy difícil llegar a ser publicado o tener un alcance deseado si uno busca la ayuda de terceros. Entonces, esta idea como que rompe mucho con la idea tradicional de lo que es lo editorial. Es muy importante por eso la autogestión y también la idea que trae detrás, que es como la intención de romper esquemas constantemente.
Entonces, pues esa fue, en resumidas cuentas, nuestra definición a la que llegamos pensando tanto en la escena de Santiago de Chile y de la capital de este país. Entonces, bueno, le cedo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la percepción general que tenemos de la escena fancinera en cada ciudad, porque ahí podemos contrastar un poco lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Sí, entonces, bueno, hablando un poco con Nati antes de dar como la clase, decíamos como, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Bogotá y Santiago que tiene una ciudad que no tiene la otra? ¿Cómo funciona el fanzine en una y otra ciudad? Entonces, bueno, eso es más o menos como lo que les queremos contar y también pues qué tienen en común, y un poco también a qué se opone estas dos. Entonces, bueno, la escena en Bogotá últimamente pues ha sido, se ve como un gran florecimiento de la escena, por así decirlo. Lo cierto es que, Nati, si quieres pon como la general primero, no sé dónde está. Ah, bueno. Esa, listo, sí. Listo, entonces, bueno, lo primero de lo que queremos hablar es que los fanzines vienen dándose en Colombia más o menos, o pues ya teniendo como una conciencia de que se está haciendo fanzine desde finales del milenio pasado, en la década de los 80s. Si quieren como saber un poco más al respecto, les voy a mostrar un libro que es este. Es una investigación, bueno, también sale ahí en la foto, sobre fanzines hecha por Andrés Fricks y, ya les digo, y Viviana Cárdenas, en el que él y ella recogieron como fanzines de muchas partes y épocas distintas, tratando de hacer como una memoria de lo que había sido el fanzine en Colombia desde hace mucho tiempo. En este estudio que él y ella hicieron, se propone que el fanzine surgió de esta escena del rock y del punk que se estaba creando en Medellín en los 80s y 90s. Creció muy cercana con esa definición inicial de fanzine que les di, que es como publicaciones hechas por aficionados, porque era justamente los aficionados a estas bandas los que creaban estas publicaciones para estar al tanto de ellas, de los conciertos, de las nuevas canciones, de los discos que salían. De ahí empieza un poco a surgir todo. Como yo lo he visto, esto es una percepción muy personal. Siento que ese formato se lo terminó, pues de él hemos como bebido muchas personas. Cuando empezamos a crear fanzines con Barullo en 2015, era muy fuerte el fanzine gráfico. Se veía mucha feria de fanzine gráfico, de fanzine hecho por ilustradores, por ilustradoras, por diseñadores, en los que ellos y ellas querían mostrar ese trabajo que hacían de ilustración y de cómic también. Cuando empezamos con Barullo, realmente no era mucho lo que se encontraba en la ciudad sobre fanzine literario. Los fanzines casi no tenían texto y había esta percepción de que eso aburría a la gente, de que
a la gente no le gustaba leer, de que era mejor poner mucha imagen o solamente imagen para que esto funcionara. Un poco por esa idea fue que en Casa Barullo pues nos preocupamos tanto porque el fanzine fuera también muy llamativo visualmente. Entonces pues no sé si lo han visto, nuestros fanzines pues siempre intentamos que tengan algo interesante en la portada, todos empiezan con una casa y la idea, que igual es una idea como que tratamos que sea muy económica de desarrollar, es que ustedes se van encontrando con estas puertas a lo largo de su recorrido, que es como si también estuvieran recorriendo una casa. Entonces, digamos que al principio, cuando nuestros lectores y lectoras no estaban muy acostumbrados a texto, ese gancho gráfico fue muy importante para ir creando y abriéndonos camino en esa escena del fanzine, pero con una propuesta más literaria. Ya en este momento, pues hay fanzines de todo, tanto gráficos como literarios, como de proyectos de investigación, de verdad muy variados. Y han habido algunas ferias, algunos encuentros que han sido determinantes para que eso suceda. Por ejemplo, este encuentro de la Independiente que organizó Manuel Kalmanovic en 2014. Bueno, no estoy segura si fue 2014. Fue muy importante para que esos proyectos más hacia el texto, que un poco ya estaban de pronto sin tanta conciencia de fanzine, empezaran a juntarse y a mostrar lo que hacían. Otro encuentro muy importante y que ya pronto va a ser y están recibiendo propuestas caliente, que es una feria y encuentro de edición independiente. Sucede cada año, más o menos en noviembre. Esta edición va a ser virtual y ha sido muy chévere porque este espacio ha logrado juntar tanto a fanzineros como a editores independientes y editores como que están en la mitad, como emergentes, para mostrar lo que se está haciendo en la ciudad. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que Nati nos cuente cómo ella ve la cosa en Chile. Bueno, antes, pues ahí les dejo en la diapositiva, rapidito, algunos referentes claves de aquí de Colombia. Marco Noreña, que lleva haciendo fanzines desde los 80s. A la Postre Cine, que es este proyecto del libro que les acabo de mostrar. La maleta fancinera de Rapiña, Colmillo, que tienen una máquina rizo y pues han ayudado a que muchos fanzines nazcan en ese espacio y también pues los de ellos. Daniela Prado, que es una poeta que prácticamente mueve toda su obra por fanzines o libros autopublicados. La Trenza, que es otro fanzine literario, esta vez de poesía escrita por mujeres. Y Azul de Bolsillo, que es un colectivo de Cali y bueno, se preocupan mucho por hacer fanzines con conciencia ecológica y también ven en el fanzine una forma como de democratizar los conocimientos. Listo, ahora sí, Nati, qué pena. No te preocupes. No sé qué le pasa a mi computador, así que si me quedo pegado al ya. Bueno, como antes no citadinos como, no sé, pueblos, por ejemplo, etcétera. Hola,
me fui y volví. No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, Nati. Ya te Voy a poner escuchamos el mejor. wifi del celular porque el wifi del computador no está funcionando. Denme un minuto. Listo. Bueno, pues mientras tanto, yo creo que ya se puede ir notando esta idea como de ciudad que se tiene. Ah, ya pudo Nati. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí, Nati. Ya, Sí. vamos otra vez. Vamos que se puede. Ya, como decía la Dani, retomo lo que estaba diciendo, no sé dónde me quedé. Que se ve mucho esto de ciudad, o sea, el fanzine es algo que nace con esta terminología desde la ciudad y por consiguiente también es algo muy centralizado, o sea, estuvimos pensando, bueno, Chile en particular es un país que se dice Santiago es Chile y también se dice Santiago no es Chile, porque todo gira en torno a Santiago, y así también lo vemos los santiaguinos, que es algo que hay que cambiar, por supuesto, pero responde a una larga trayectoria histórica. Entonces, sucede mucho que acá se hacen cosas que son más visibles, como las ferias que tienen acá. Está la Impresionante, que es una feria de fanzines y publicaciones experimentales independientes, la Fans, que es específicamente de fanzines, la Contrabando, que tiene gráfica y fanzines. Y bueno, pasa mucho que se queda acá en la ciudad. Nosotros acá en la editorial, bueno, vivimos en Santiago toda la vida, entonces es difícil decir desde acá que se hace en todo Chile, por eso preferimos concentrarnos en lo que se hace en esta ciudad. Y bueno, acá puse algunas cosas que se hacen en Valparaíso, que es una ciudad costera, es un puerto que está al lado de Santiago. Nosotros de hecho vamos mucho a Santiago, o sea, a Valparaíso. Por eso lo puse también. Y estas ferias, y acá esto es interesante porque en esta feria del Independiente del Libro se pone un poco en juego esta idea de qué es el fanzine, porque pasa mucho que desde el mundo editorial, como de las altas esferas del mundo editorial, se sigue pensando eso que decía Daniela Zuluaga hace un rato, que es que el fanzine es una publicación hecha por fanáticos, por gente que no es especialista, que no es profesional del mundo de la edición. Sin embargo, ahora se están abriendo espacios como esta feria, que es la Feria Independiente del Libro de Valparaíso, o la FILVA, que es la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, de la misma organización, que admiten en su espacio tanto a fanzineros, como editoriales fanzineras, colectivos fanzineros, como a ediciones independientes, editoriales independientes, incluso autopublicaciones, que es algo que se está viendo harto y que vuelve a poner en la palestra esta idea. ¿Qué es un fanzine? Porque ¿cómo se diferencia un fanzine de una autopublicación? Por eso ahí volvemos a esas ideas que decía la Daniela Guisa. Hay muchas cosas que pueden hacer de un fanzine algo distinto a una publicación como libro. Y entre esas ideas está la intencionalidad. Si bien yo creo, y esto igual es una idea personal, que el fanzine partió intentando ser una imitación, como una asimilación cultural en el sentido de que el libro, desde Occidente y por consiguiente desde que llegó como la colonización a este continente, siempre ha sido visto como la mayor fuente de transmisión de conocimiento. Y el fanzine en sus orígenes de alguna forma se apropia también de esta idea, o sea, del códex, libro encuadernado, ya sea con un cuadernillo, yo creo que eso tiene relación más con una cuestión de presupuesto, eh, para transmitir lo que es considerado desde las altas esferas del poder intelectual, conocimiento de segunda categoría. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo, sucede algo muy parecido a lo que pasa con, no sé, por ejemplo, la palabra maricón para el colectivo LGTBIQ, en particular para los hombres gay,
y etcétera, que es que desde esa otredad nos apropiamos de esta palabra, la hacemos propia, valga la redundancia, y la convertimos. Ya no queremos parecernos al libro, ahora queremos diferenciarnos, siguiendo la idea de lo que decía la Daniela Huiza hace un rato. Entonces, estas ferias que vemos acá ya no vienen desde la asimilación. No son espacios pensados para los libros que no encajan, son espacios pensados para este tipo de publicaciones. Fans es una feria de fanzines, impresionante, es una feria en que hay fanzines, hay publicaciones como libro arte, publicaciones experimentales. La feria Contrabando, que es la que ven acá con el perrito, es una feria que derechamente rompe tanto desde su estética como desde su contenido y desde su ideología, de la ideología que la sustenta, con esta idea de que el libro es superior al fanzine o de que el fanzine es un libro incompleto. Que, bueno, insisto, esto es una idea personal, creo tiene mucha relación con la forma desde la cual vivimos y con el colonialismo que sigue en nuestras sociedades, tanto en la colombiana como en la chilena y probablemente en casi todas, si no todas las sociedades latinoamericanas y americanas en general. Entonces, eso quería mostrarles un poco, aclarar que probablemente en Valparaíso hay muchas cosas que yo no conozco, y que tienen que ver también con esto, con la misma idea, porque somos un país muy centralizado que pasa algunos saberes a segunda categoría. Y eso es lo que se intenta reivindicar a través de estas ferias. Ahora no sé si alguna de mis compañeras quiera complementar. Yo, Nati, me gustaría decir que, pues ya ahora sí, con lo que vimos de ambos países, eh, eh, creo que también es evidente como lo centralizado que está cada uno. Nos dimos cuenta charlando aparte hace unos días pues nos dimos cuenta de que tanto Bogotá como Santiago tienen una visión bastante centralista de, como de lo que es el mundo, pues de la idea de nación. Y con ello, pues también nos dimos cuenta de que las cosas, o sea, suceden muchísimas cosas y se mueve mucho, tanto en Santiago como en Bogotá, porque son capitales y porque tampoco son muy visibles las de otros lugares. Y pues con eso también quisiera añadir a lo que dijo Nati, que de todas maneras no es posible determinar como fanzine a una publicación que tenga todas las características de la definición que presentamos si en sí mismo no es considerado y no acuña el término del fanzine, si no se considera como dentro de este mundo, dentro de esta tradición. Y también por eso puede que en lugares periféricos que no conocen como tal el término del fanzine, porque sigue siendo un poco escondido ese término, poco conocido, puede que lo nombren de otra manera y también nosotras apuntamos a aceptar esa definición, eh, sus propias reglas, sus propios nombres y pensarlo como algo, como un no fanzine, pero que sí comparte características con este que estamos nombrando, que es un fenómeno muy urbano. En complemento a eso, se me olvidó decirlo antes, pasa algo similar con el fanzine a lo que pasa con el cómic, por ejemplo, que ahora todos o casi todos decimos cómic a algo que tiene distintos nombres en distintos países, o sea, el manga, el cómic, la historieta, y etcétera. Probablemente ustedes podrán decir los nombres de Colombia. La misma idea de la narrativa en viñetas, pero que como nace con la cultura, con la subcultura, se la nombra de distintas formas.
Entonces es algo que es muy interesante porque el fanzine también publica cómic, publica gráfica, entonces es interesante de ver cómo pasan estas cosas con los nombres y cómo nosotros no podemos imponerle tampoco un nombre a algo que sencillamente no se llama así, como complementando lo que decía la Dani. Yo quería decir algo chiquitico y es que, digamos, esta reflexión surge un poco cuando empezamos a pensar que, digamos, si uno se iba, por ejemplo, a Honda, a un pueblo de Colombia, uno podía encontrar una, una publicación hecha por los mismos feligreses de una iglesia o un cartel en el que se pongan como las principales noticias del pueblo. ¿Me están escuchando bien? Sí, listo. O cosas que uno diría como, hey, aquí está el gesto de mostrarse, aquí está lo no hecho por una máquina gigante, sino por personas, aquí está algo que no es un libro, pero hablábamos también con ellas de que igual no son fanzines, ¿no? Que era como esta idea que trataba de decir Dani, y es porque no, porque darles ese nombre sería como apropiárselos y también, entonces, mirando esto, una característica importante del fanzine es que la persona que lo hace lo defina como tal, ¿no? Como que tenga como esa intención de darle ese nombre. Y listo, pues si ustedes, Nati, Dani, Jerónimo, no tienen nada más que añadir, yo creo que podríamos pasar a las preguntas, a que ustedes también, las personas que nos están viendo, nos cuenten cómo qué tal lo vieron, cómo ustedes definen los fanzines. Si quieren también nos pueden mostrar los que tengan por allí a la mano y decirnos por qué piensan que son fanzines. Bueno, queremos como abrir estos últimos minutos para eso. Bueno, yo activo mi micrófono. Por el chat por ahora no veo nada. Voy solo a dar unos segundos a ver si alguien quisiera abrir la conversación. Yo me quedé con una duda, alguien de las pocas personas que participó en el chat, alguna de las personas dijo al principio más o menos como eso existe hace mucho tiempo y como que nosotros nos hemos quedado atrás. Bueno, y aquí hay una persona pidiendo que por favor se muestren algunos ejemplos. Y me quedé con la sensación de que en Chile está mucho más consolidada la escena fancinera que en Colombia. ¿Eso es así? Oh, qué difícil pregunta. Es que yo solo he ido una vez a Colombia y fui a Bogotá, me dio mal de altura y morí. Entonces, no lo sé. Pero yo, o sea, creo que en Chile hay espacios efectivamente muy consolidados, tanto fanzineros como de lo que se entiende como edición independiente, más allá de si cabe dentro de nuestra definición de fanzine o no. Y sí, la verdad es que en las ciudades como principales de cada región, porque Chile está dividido en regiones, eh, hay espacios, sobre todo en ciudades como Valparaíso, bueno, Santiago por supuesto, Concepción, que está en el sur, pero la verdad no sabría decirte. Hay espacio también como para los estudios teóricos del fanzine en algunas universidades, en algunas bibliotecas, pero no lo sé.
quizá en contraste con eso, ahí pueden ustedes sacar sus propias conclusiones. Sí, sí, y es Yo también una quería, forma de invitar a las personas que están en el chat, y Daniela Huiza creo que ya estuvo en Chile, ¿cierto? sí, eso iba a contar, que pues quisiera complementar lo que dice Nati, pues porque estuve viviendo en Chile y tuve mucho contacto en mi pasantía en la Biblioteca de Santiago como con el mundo de los fanzines. Y a mí me parece que sí está, no sé si llamarla consolidada, pero sí se ha trabajado un poco más en el tiempo, eh, porque a los niños en estos espacios oficiales incluso y no oficiales, ahí los educan, les enseñan que es un fanzine, les ayudan a hacerlo y los padres conociendo las nociones de lo que es un fanzine, los llevan, por ejemplo. También noté que a diferencia como de lo que conozco de Bogotá y de Colombia, sí sentí que habían ferias cada fin de semana, tanto de publicaciones independientes como de fanzine propiamente autonombrados. Y era en todo tipo de lugares e incluso en el metro. Me acuerdo que le van repartiendo a uno así fanzines y uno decide si llevarlo o no por una luca. Entonces había todo tipo de, o sea, yo encontré como un espectro mucho más amplio en un lapso de 6 meses de lo que he podido encontrar acá, tanto en Cali, que estoy ahora en Cali, como en Bogotá. Entonces, probablemente sí ha sido más trabajado, como más visible, más visibilizado, pero no sé si está tan consolidado por eso mismo de que en las regiones eh, no se da a conocer esto, un fanzine como un fanzine hacia el resto de su país o Latinoamérica. Bueno, y lo otro, porque yo quisiera más bien pasar a las preguntas, y ya hay varias en el chat y algunas observaciones. Nosotros en la Universidad de los Andes, esto puede parecer una pequeña autopublicidad, pero en 2018 con Entre Viñetas hicimos parte del festival Entre Viñetas, le dedicamos un encuentro al cómic y la ciudad latinoamericana, y Entre Viñetas por lo menos ha hecho un pequeño espacio también para el fanzine. ¿Ustedes se reconocen, digamos, también ahí adentro, o un poco con esa separación que me parece que proponía Natasha del cómic, del fanzine propiamente, o entramos dentro de todas esos términos que ella quería naturalizar y buscar cómo se decían en Colombia, aunque yo creo que se dicen igual? ¿Cómo ven Daniela, Luisa, Zuluaga el papel, digamos, de entre viñetas o de esfuerzos que se han hecho continuos con el cómic? Sí, digamos, Entre Viñetas ha sido un espacio muy importante. Se me quedó, fue como en otra diapositiva, por eso no lo nombré, pero sí lo tenía ahí, qué pena. Y es que, pues, es un espacio muy chévere, es un encuentro muy de cómic. Y lo que les decía, yo siento que ese camino de la gráfica y del cómic también, ya como un poco de imagen-texto, ayudó mucho a abrir el camino a lo que sería como el fanzine más literario. Y sí, digamos que Entre Viñetas fue uno de esos primeros espacios en los que estuvimos con Barullo. En ningún momento hubo como, eh, sí, como el decir como no, ustedes no hacen esto, sino que fue un espacio muy abierto y siento que la dinámica comic fanzine siempre es muy así, siempre es muy cercana, siempre es de estar como las unas con las otras, como ayudando a abrir ese espacio, porque también sin duda el cómic se está peleando como ese lugar en, digamos, en lo que sí, como en el consumo cultural en Colombia, que creo que también es muy bueno todo lo que están haciendo. Bueno, ¿quieren mirar las preguntas del chat y ayudarme a responder algunas? No sé si ya Sí, se fijaron en una más que en otra, o quieren ir en orden.
Ah, En por orden, ejemplo, sí. Natasha, ¿cuál? digo en orden, como para que las respondamos todas de ser posible. Bueno, entonces no sé cuál quiere responder la primera. Este movimiento más que de contracultura parece tener una plataforma política tal cual como lo plantean hoy. Si quieren la hago yo. Sí, sin duda. El fanzine es también una apuesta política, es una apuesta por decir como creadora, no me siento tan satisfecha con como el aparato de la edición industrial que está. Siento que no puedo entrar, siento que los caminos son cortos y quiero de alguna forma que igual la gente me lea, ¿no? Entonces, sí es una apuesta por decir como lo que yo tengo por decir es válido y quiero que las demás personas lo conozcan. Y no voy a esperar a que alguien lo haga por mí, que también es muy importante como para cambiar esa imagen como del autor o la autora sentado con su manuscrito, con su archivo Word, esperando que alguien llegue y le publique, ¿no? Como que hay que salir, hay que mostrar, hay que generar contenidos. Y esto sobre todo es muy importante en una sociedad como la colombiana, que tanto necesita que hablemos sobre ella, que tengamos nuevas narrativas, que todo el mundo opine, ¿no? Entonces, pues ojalá digamos que cada vez esto deje de ser menos de centro y empiece como a fluir para que de verdad ayude como a esa ampliación del discurso que siento que también la guerra nos ha quitado mucho. Y eso sí, pues es como una opinión muy personal, pero creo que en ese sentido sí, lo que se hace con los fanzines sin duda es muy político también. Bueno, dice Charlie Novoa enseguida, gracias por esta presentación. Me gustaría saber si dado que el fanzine se presenta como un ejercicio muy juvenil, muy punk, digamos, se puede considerar un acercamiento de esta forma de expresión a las generaciones mayores y a la infancia. A mí me gustaría responder esa pregunta porque también se relaciona mucho con lo que estaba diciendo Daniela hace poco y yo creo, o sea, nosotras consideramos que sí, que a cualquier público puede acceder y a cualquier tipo de persona con las ganas de crear, eh, este formato está disponible. Eh, y el formato pues permite como muchas posibilidades de su experimentación que no, en realidad no importa si se conoce mucho o no de técnicas, porque en realidad es un espacio libre en el que uno puede crear, ya sea generaciones mayores o incluso primera infancia. No sé si alguien quiere complementar o seguimos a... Esa era la después Sonia Carolina Hernández Díaz. Me gustaría saber si dan talleres de fanzine por vía virtual, que yo creo que se conecta con una pregunta que yo tenía, cómo han transformado, digamos, el fanzine ahora con toda la pandemia. Y dice todavía Sonia Carolina, ¿cómo puedo ponerme en contacto con ustedes para las clases con mis chicos del colegio? ¿Quién? Sonia, sí, digamos que eso ha sido como algo muy importante para nosotras desde Casa Barullo. No sé ustedes cómo lo manejen en Chile, Nati, ahorita nos cuentas, pero hagan de cuenta, bueno, yo creo que unos 2 años después de que se creó Casa Barullo ya empezó este interés porque no se quedara solo en lo que hacíamos nosotras, sino en compartirlo con las demás personas. Y empezamos a hacer talleres de fanzine. El primero que hicimos fue justamente para los Andes, en una semana de las artes. Y sí, digamos que también tenemos esa línea de formación. Les echo como la cuñita de que este lunes vamos a estar dictando un taller de fanzine digital, es gratuito, en la plataforma de una corporación que se llama Casa Abuelo. Si quieren ahorita les paso el link.
y ahí vas a poder ver cómo esta propuesta que hemos hecho también por los tiempos de pandemia de fanzine digital, y bueno, pues si te interesa, si te queda sonando, pues ya luego podríamos hablar para dictársela a tus estudiantes. ¿Y en Chile? Bueno, acá no hemos hecho talleres virtuales, tampoco, o sea, hemos hecho talleres, pero no de fanzines. Ahora estamos como dándole muchas vueltas a una colección que de hecho es como el fanzine, que se llama Ser Algo, que es una colección sobre diversidad. Y antes de la pandemia sí hacíamos ocasionalmente talleres, yo habré hecho algunos en un colegio, en algunas ferias también. Feria, no sé si allá significa lo mismo, pero feria acá es como lugar donde se venden cosas. Puede ser feria de comida o feria de lo que sea. Lo aclaro por si acaso. Entonces, sí, pero ahora en este mismo momento no, aunque tampoco nos negamos a la posibilidad de hacerlo cuando terminemos como esta tanda de trabajo con la colección Ceral, que ha sido súper complejo, como meterse a este mundo de lo digital. Bueno, yo creo que lo siguiente es más bien un comentario sobre la migración a Internet y está conectado con lo que dijimos. Si hay una pregunta en el siguiente, como movimiento contra cultura, precisamente un retrospectivo de las revistas culturales formales hoy en crisis, es una plataforma emergente de las nuevas voces con necesidad de expresar una imagen del mundo del cual este artefacto les permite afirmar su lugar. Y la pregunta, ¿cuáles son las vinculaciones que parecen tener con el movimiento feminista? Natasha, creo que levantaste la mano. Es que acá esas vinculaciones son súper notorias e importantes, porque el fanzine se da en Chile en la manifestación. Bueno, no sé si todos quienes están conectados ahora saben que en octubre acá hubo lo que se denomina mayoritariamente como estallido social, en el que pasaron muchas cosas, que no me pondré a detallar ahora porque eran muchas, pero ahí había mucho fanzine y todo este estallido tuvo una línea feminista muy importante, que se pudo ver para el 8M con una marcha de como 2 millones de personas en una ciudad de 7 millones de personas. Entonces, sí, se vinculan y se vinculan no solo con ese movimiento social en particular, sino que con muchos otros también, desde ideas, no sé, antirracistas, decoloniales. El fanzine va ligado, al menos acá en Chile, muy fuertemente a todo lo que es una historia que responda a esta historia que viene dada desde los poderes hegemónicos, y todas sus características. Y Daniela Zuluaga, ¿tú lo tienes vinculado de alguna forma a historias de violencia sexual, por ejemplo, en el trabajo de La Rola? Sí, sí, yo iba a decir que siento que la escena fancinera también pues tiene como una carga muy importante de mujeres, y yo siento que es porque hemos encontrado en este formato como un modo de sacar esos discursos que a veces es difícil hacerlo a través de otros canales. Em, También quería mencionar que ese movimiento punk, que en Colombia pues originó también esa reflexión sobre los fanzines, en Estados Unidos fue muy potente, con todo lo que pasó con las Riot Girls y como con estos grupos de punk de mujeres. Entonces también digamos que la historia del fanzine ha estado muy cercana también como de ese feminismo punk, pero también porque es un formato que se presta para que esos discursos que no circulen en otras plataformas puedan circular. Y pues en mi caso personal, es la manera en que yo he podido publicar, es la manera en que yo he podido sacar mis cosas. Son amigos como los de Dosis Mínimas los que se me han acercado y me han dicho como, hey, ¿quieres sacar algo? Te hacemos la propuesta, vamos a hacerlo así, va a circular libremente, va a costar muy poco. Entonces siento que en lo práctico
nos funciona mucho a las mujeres y al movimiento feminista para salir, pero sin duda no se restringe solo a este movimiento, sino a, a todo el que sienta que, que no le es tan difícil decir, que no le es tan fácil decir algo por otros canales y que de pronto aquí sí puede encontrar la manera. Bueno, y mirando otra pregunta abajo también de Charlie Novoa, yo sé que en la presentación de PowerPoint estaba la idea del libro mal hecho. Sé que ahorita Daniela Huiz hablaba como que lo técnico de pronto no tenía que ser lo más importante, y Charlie Novoa pregunta si el fanzine no es algo tan profesional, como preguntando si hay alguna frontera entre lo profesional y no, porque lo pone entre comillas. No sé si de pronto Daniela Huiza quiere responder al respecto, que la cité. Sí, muchas gracias. Pues bueno, es una pregunta que podría tener muchísimas respuestas y todas estarían correctas, porque en realidad dedicarse al fanzine como actividad netamente profesional requiere de esta otra intención que es más, que viene más de lo do it yourself, por decirlo así. Y por eso mismo creo que no son excluyentes y y que por eso mismo esa frontera no es tan clara. Hay algunas personas y algunos colectivos que han podido vivir únicamente del fanzine, pero la mayoría no, en, en parte porque es un formato que busca ser accesible, entonces es de bajo costo, tanto su producción como su costo de venta, y por eso mismo uno no busca tanto lucrar con él, sino más bien contar, como hablar, saciar este deseo de decir algo. Entonces, sí va muy de la mano con lo profesional, en la medida en que él o la creadora quiera meterlo ahí. Bueno, y eso está un poco en la línea de un comentario que está enseguida sobre el lenguaje coloquial, gráfico, chévere. También hay felicitaciones y una persona que se anima a conocer más. Todas las preguntas que empiezan a surgir cuando nos vamos quedando cortos de tiempo y las que van apareciendo por Facebook. Una de las de Facebook de Alejandro Piñol dice: hola, ¿tiene el fanzine un lugar en las bibliotecas nacionales como una fanzinoteca? ¿Cuál es la relación del fanzine con la institucionalidad? Y creo que esto sería interesante verlo tanto desde Colombia como desde Chile. ¿Quién quisiera empezar? Bueno. Sí, sin duda, esto que está pasando de que cada vez se habla más de fanzines, que poco a poco vamos abriendo como este campo, ha hecho que las bibliotecas tengan que de alguna manera decir, bueno, ¿cómo vamos a archivar esto? ¿Cómo lo vamos a guardar? Es difícil porque pues los fanzines no tienen ISBN, los fanzines no tienen lomo, los fanzines son difíciles de conservar porque están hechos con materiales que uno tiene a la mano, y muchas veces porque no se piensan para durar mucho, sino como para comunicar en ese momento. Entonces es un reto gigante, pero cada vez las bibliotecas se están preocupando más por hacerlo. Sé que la Biblioteca Nacional de Colombia lo está haciendo y está haciendo una apuesta importante por hacer su fanzinoteca, por conservarla actualizada. También en otra de las ferias que no nombré, perdón, está la feria que organiza la Biblioteca Nacional de Colombia. La hacen de manera anual. Este año pues no hubo, pero esperamos que vuelva a suceder. Y en esa feria pues aprovechan tanto para juntar a la escena como para proponer charlas en torno a lo que está pasando con los fanzines y con su proceso de archivarlos, y también para coger los fanzines y guardarlos. Digamos que una manera como de
pagar, por así decirlo, el espacio en la feria es con algunos fanzines para ese archivo. Eso fue un trabajo muy importante que hizo la biblioteca de la mano de Marco, el de la valija de fuego, que me parece importante mencionarlo también porque esa librería pues ha sido muy importante para los fanzines, para tener un espacio en el que las otras personas los puedan comprar, los puedan ver, y pues que ahora está haciendo este trabajo tan importante con la Biblioteca Nacional. ¿Y en Chile? Bueno, en Chile hay algunos proyectos, en particular la Biblioteca de Santiago, que es una biblioteca muy moderna con una propuesta muy distinta a las de otras bibliotecas. Tiene una fanzinoteca, tiene un proyecto también de compra de fanzines, bueno, que se hace anualmente. Ahora yo no sé si lo harán por cosas obvias, pero generalmente sí se hace. Y nada, ellos organizan también la feria Fans, que se hace en la misma biblioteca, que es un espacio muy grande y en el que se puede acceder a distintas formas como de acercamiento a los libros y a los fanzines. Así que sí, ese es el caso que yo conozco. También las bibliotecas populares, que en Chile hay hartas, y claro, ellos tienen fanzines, buscan fanzines, hemos hecho intercambio de fanzines con gente de bibliotecas populares también. Y sí, con la institucionalidad así como de la alta esfera, yo creo que el mejor ejemplo es el de la Biblioteca de Santiago, que es una biblioteca muy, muy innovadora. Bueno, le paso la siguiente pregunta, creo que a Daniela Huiza. La hace Juan Carlos Rueda, que es coordinador conmigo en educación continua de los oficios del libro, donde estamos formando editores y perfectamente podrían ser de fanzines. Dice Juan Carlos, Daniela mencionó que los fanzines son hechos por amateurs. Sin embargo, yo veo que Casa Barullo ha hecho un gran esfuerzo en la profesionalización de sus actividades y en la construcción de una escena y un canal de circulación para sus publicaciones. ¿Creen que esta tendencia se está ampliando entre los fanzineros? Pues Dani me complementará ahorita, pero pues hasta lo que conozco es que hay muchos otros colectivos y personas que hacen fanzines que se, se esfuerzan y hacen un gran trabajo para poder presentar una propuesta como más profesional, como que un perfil eh, que se ve mucho en el mundo del fanzine es de personas que se han dedicado más de una década y mucho más tiempo a llevar a cabo sus proyectos de manera constante y con una intención por siempre estar dando como su mejor versión de las publicaciones. Nosotras también buscamos eso con Casa Barullo y nuestra propuesta no es por si queremos o no profesionalizarlo, sino para que esto sea como para ampliar los conocimientos acerca de la escena del fanzine pues a nivel nacional, porque también hemos dado talleres en otras ciudades del país y también para que cualquier tipo de público pueda llegar a interesarse por este tipo de formato. Entonces, hemos visto que hay muchas organizaciones que ahora están apostando también a los formatos de fanzines para contar de manera alternativa cosas que han hecho y tanto en sus propios talleres como las personas que trabajan allí y promueven como esta circulación que es muy variada. No sé si Dani quiere como ampliar esta idea un poco más. Sí, lo que yo creo es que Casa Barullo ha sido también una escuela para nosotras, una escuela muy de aprender haciendo.
Entonces, cada vez aprendemos más cosas y cada vez esos conocimientos se van acumulando porque además como somos varias personas en el colectivo, pues entonces la una le enseña a la otra y le recomienda el curso o le dice cómo léete esto o vamos a tal charla, ¿no? Entonces como que se va acumulando este conocimiento que también surge muy como del compartir con la compañera, con la amiga, y pues las cosas van reflejando eso. Entonces se va volviendo más pulida la publicación, se va volviendo mejor la organización de la feria, cada vez se hacen con menos miedo los talleres, cada vez buscamos más espacios para distribuirnos. Entonces, es como un resultado natural, como de llevar varios años haciéndolo y sin duda creo que a muchos colectivos de fanzine les pasa lo mismo, como que en ese camino van sumando y sumando cosas que llevan a que sus productos cada vez reflejen como ese aprendizaje. Bueno, la siguiente claramente es una pregunta para Natasha, dice que es para ella, y la pregunta es, ¿qué es lo que no va en un fanzine? Y yo quisiera alargarla hacia Daniela Zuluaga. Yo quisiera que sí me expliques, porque no sé si estoy completamente de acuerdo en por qué tú dices que un fanzine no tendría que tener ICBN o no tendría que tener LOM. Y lo discutimos. Pero bueno, es para Natacha. ¿Qué no va en un fanzine? Bueno, paréntesis, nosotros tenemos fanzines con ISBN y también con Lomo. Así que, como ¿qué no va en un fanzine? Lo que tú no quieras poner. Sinceramente, yo creo que es una definición tan amplia, al final, por eso titulamos la charla Si fanzine un modo de vida, porque además de las cosas prácticas, como el sustento económico, etcétera, el fanzine es un lugar desde el cual tú te paras. Es como una respuesta editorial al mundo editorial que existe. Entonces, ¿qué no va? No sé, lo que no quieras que vaya, lo que no quieras mostrar, lo que tú pienses al momento de hacer un fanzine que va a sacarte de ese camino que es el haber elegido hacer fanzines, como desde esa posición desde la que te paraste, que tampoco tiene que ser una posición rígida, o sea, puede ser algo que cambie todos los días o que se mantenga así por 20 años hasta que muramos. Amén. Así que esa es mi respuesta. Daniela. Sí, yo estoy de acuerdo. El comentario que dije del ICN no es como que no puedan tener o se dejen de llamar fanzines si tienen ICN o si tienen lomo, sino iba más dirigido como a que normalmente no se le pone, ¿no? Como por, no sé, porque uno no piensa en eso, porque es costoso, porque demanda como un servicio adicional que es como el de encuadernación. Ya tendrías que tener harto contenido para que tu fanzine tenga lomo, pero porque no pase no implica que no pueda tener. O sea, si dentro de lo que tú quieres hacer es importante que tenga ICBN o que tenga lomo, e igual te quieres definir dentro del fanzine, se vale. O sea, estoy de acuerdo con lo que propone Nati, aunque tal vez algunas personas no lo vean así, porque para muchas el fanzine es fotocopia y ya. Pero para nosotras y lo que habíamos hablado va más como a lo que ella expuso ahorita, ¿no? Como que todo cabe, como la regla es que no las hay, como que cada quien las impone y decide qué es lo que quiere mostrar y cómo. Bueno, y lo último que yo tengo aquí en la lista del chat, que me parece interesante, es un aspecto más biográfico por el que hubiéramos podido empezar, no lo hicimos, y que yo creo que sirve para cerrar e invitar a otras personas a toda la creación fancinera. Dice Flor del Mar,
si alguna podría comentar, si no lo han hecho, me conecté un poquito tarde, cómo se dieron en el fanzine, su encuentro con cómo llegaron finalmente a él o como colectivo o ustedes mismas, cómo llegaron. No sé, bueno, Daniela Guisa, si quieres, creo que lo tienes en silencio o ya. Ya, ahora sí. Pues bueno, como Casa Barullo nace de es una idea más bien de un grupo de estudiantes de literatura que estaban en tercer semestre o cuarto semestre, entre los que estaban Daniela Zuluaga, que se reunían a escribir historias y se ponían retos de escritura y se leían entre sí, comentaban los textos, muy juiciosos a las 8 de la mañana en Casita Rosada, que es un lugar que es para el departamento de literatura. Y ahí comenzó la idea de mostrar aquello que se estaba haciendo. Pues porque cuando uno entra a estudiar literatura en los Andes, y creo que nos ha pasado a casi todos, uno se da cuenta de que no hay mucho espacio para la escritura creativa. Entonces ahí los muchachos se dieron cuenta de que podían abrir su propio espacio y querían decir algo. Y uno de ellos, si no estoy mal, es Josué o Alejandra Montero, dieron con un formato que se llama fanzine y lo encontraron y se dieron cuenta de que podían utilizar ese formato para repartirlo entre los demás estudiantes de literatura y que pudiese ser visibilizados, leídos, a diferencia de la primera idea que tuvieron, que fue hacer un libro con eso. Pero pues se dieron cuenta al instante que requiere demasiado, pues se requiere un alto presupuesto y además eh, no sería de fácil acceso para otras personas que quisieran leerlos. Entonces eso habría dificultado tanto el acceso a esta información como la producción de la misma. Entonces por eso optaron por este formato más experimental como el fanzine. Y que muchos estudiantes lo que hacen es una revista, y creo que esto también se escapa de pronto a lo que en algún momento se hace en la carrera, que es intentar una revista pero parecida a otras que están en el mercado o que el departamento hace. Y yo sí creo que es muy importante la forma que encontraron, y yo sé que Josué nos está acompañando, porque la forma sí está vinculada de alguna forma a los contenidos, pero sobre todo al tipo de publicación, de circulación y de socialización que están buscando. Entonces sí creo que seguir pensando la forma y todo lo que se ha dicho es muy importante. No sé entonces si Daniela Zuluaga quisieras agregar algo de tu forma de llegar al mundo fancinero. Quiero agregar algo chiquito, aunque Dani contó muy bien la historia de cómo fue para Casa Barullo. Y es que cuando uno está empezando es muy importante esos recursos que uno tiene y que muchas veces no les ve valor. Entonces se empiezan a juntar como distintos conocimientos que igual pues va relacionado con lo que le respondí ahorita a Juan Carlos y empieza a surgir algo muy importante. Entonces, cuando Josué y Alejandra llegaron con esta idea al colectivo, a mí lo que me emocionó mucho es que vi que yo podía hacer eso en la fotocopiadora de la papelería que tenía mi papá, porque él tenía una fotocopiadora, una papelería ahí en el centro. Entonces yo creo que eso fue lo que me enganchó porque dije como sí, es posible y lo podemos hacer ahí. Entonces eso lo cuento un poquito en el blog del que les hablaba Jerónimo y es como esta herramienta que yo antes veía como mi trabajo de los sábados, que me sacaba como un poco de canas, luego se empezó a volver como súper importante para este proyecto que tanto queremos y que bueno, que ha venido creciendo.
me acordé como que no les hemos dicho que este año cumplimos ya 5 años, estamos muy emocionadas por eso, vamos a hacer como cositas, todavía no hemos como lanzado como lo que vamos a hacer, pero pues estén pendientes porque sí lo haremos y, y sí, como que quería vincularlo con eso. Bueno, y nos faltaría únicamente Natacha. Está, ¿Me escuchan? dime. Sí. Sí. Bueno, de hecho me llama la atención que hay algo parecido con la historia de la DASU, pero lo contaré después. Yo conocí los fanzines porque un profesor de biología en el colegio, como en mi último o penúltimo año, dijo como van a hacer una tarea Uy, en fanzine, y yo que como sin, y ahí nos mostró el típico creo que me quedé pegada, ¿no? ¿Aló? y sí, 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 sí. Ahí sí, ya. Bueno, mostró el formato de este papel que se dobla, como el clásico que estaba de hecho en las fotos también, y fue como, ah, esto es un... La ruana, se dice acá. Acá no sé si tiene nombre, la verdad, acá es el papel, el fanzine. Eh, y nada, y lo hicimos y me gustó y después, como soy ilustradora, como que había fanzines en todas partes y lo que me llamó la atención que tiene mucha relación con lo que decías, Dazo, es que Desastre Natural, yo no estaba cuando lo pensaron, lo pensó Sebastián, que es mi pareja, con otra amiga que después se salió del proyecto y ahí llegué yo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, ah, sí, de sí, repente sí. como que así flashé que no se escuchaba. Em, partió porque los papás de Sebastián tienen una imprenta, una pequeña imprenta donde hacen como trabajos de estos como para oficinas, o sea, no se dedican a hacer libros, hacen afiches, volantes, etcétera. Y ahí dijeron como, oh, hay que aprovechar esto, hagamos fanzines. Y después llegué yo y dije, ¿por qué no hacemos libros también? Y empezamos así a hacer cosas y bueno, así nació. Entonces es como muy bonito esa como esa impresora que está ahí, que un día se convierte como en algo tan importante y como toda la relación con los papás del SEBA también que nos han ayudado mucho con como con los afiches, con los fanzines chiquititos, etcétera. Entonces, eso. Bueno, pues muy bien. No sé si quieren agregar algo más. Dice Juan Carlos Rueda con sonrisas que fue muy profesional. Flor del Mal, cool, gracias. Porfa, nos dan la información para la clase de la próxima semana. Eso sí les pediría que lo verifiquen en el Facebook de la Facultad de Artes y Humanidades. Yo sé que mañana hay otra charla justamente de dos egresadas de literatura sobre una editorial que abrieron y los invito justamente a la clase, a la charla 92 que es mañana con otras egresadas del programa de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. Eh, pero yo creo que por hoy estamos más o menos ya cerca, pues ya hace un rato del tiempo para terminar. Aquí en el chat se han ido compartiendo los vínculos en Instagram, en redes sociales, el blog de Daniela. Daniela Huiza pasó el del colectivo Barullo. Creo que están todos los datos en el chat de lo que hemos ido hablando, del perfil de cada una de las invitadas, de cada uno de los colectivos. Y pues yo estoy muy contento de que hayamos logrado hacer esto. Espero que se pueda seguir haciendo para conocer mejor este trabajo de los colectivos, el trabajo de los recién egresados, para abrir horizontes, para hacer algo que dijo Daniela Zuluaga de todas formas. Pensemos que tenemos que crear contenido, comunicar, decir las cosas. No nos podemos quedar a espera de que un gigante y una editorial enorme en algún momento nos descubra o no para participar, digamos, en la comunidad con lo que pensamos y con lo que creemos que es importante. Yo creo que esto tiene historias personales de cada una muy, muy fuertes detrás. Sé que han llegado al fanzine, además de llegar a otra cantidad de iniciativas que en diferentes iniciativas y de una forma muy coherente han tratado de hacer cosas parecidas y con una dimensión política y social muy clara.
y además con la importancia de los talleres y de llegar a diferentes tipos de público, de salirse de esta hiperespecialización a veces de las universidades y de saber que hay opciones que muchas personas llegan a literatura tal vez por creación y se frustran, y es verdad, y que después muchas se salen sin haber encontrado o sin haber querido, simplemente pensar que tenían que tener un perfil hiperacadémico y admirar ciertas cuestiones solo desde ese enfoque. Entonces esto nos enriquece mucho, enriquece las charlas que ya se hicieron y pues les agradezco a todas las personas que pudieron estar conectadas y a ustedes especialmente por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Gracias Muchísimas también gracias. a todas. Gracias. Que estén muy bien. Chao, gracias.